buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a otro programa más de Foro 17. Mi nombre es Luis Díaz y hoy, como dije la semana pasada, vamos a hacer esta serie porque yo creo que sí vale la pena tratar este tema. Han habido otros acontecimientos sobre Siria que meritan un análisis un poco más profundo. Como dijimos, no pensábamos que se iba a atacar y así fue. El análisis de mi invitado, el señor Sigling, ha sido extraordinario. Sin lugar a dudas nos dejó entrever unas áreas en las cuales yo, después que terminó el programa, me puse a estudiarlo un poquitico más y tiene mucha validez lo que planteaste en el programa la semana pasada. Pero esto se ha ido complicando. Se ha ido complicando un poquitico más y hemos visto de que la semana pasada, para empezar como en la semana pasada, habíamos dicho de que el ataque era más inminente, porque en realidad había que mandarle un mensaje claro y diáfano a Irán o a otros países que pudieran utilizar estos mecanismos para aprovecharse de la situación. Ya eso ha cambiado un poco, aunque sigue todavía ese mensaje, ha cambiado un poco con la posición que ha tomado un liderazgo tremendo Putin, representando a Rusia, donde en estos momentos que estamos grabando el programa, está conversando todavía el secretario de Estado en Suiza, está conversando con su homólogo ruso, y también está participando el de Siria para llegar a ese entendimiento. Hay un poco de rigidez en la situación. El secretario Kerry ha sido bien fuerte en su posición, pero sin lugar a dudas esto es un intercambio, un negocio, y vamos a ver cómo termina ese negocio cuando están viendo este programa en la tarde de hoy. ¿Qué esperas que eso suceda de esa reunión? Si se va a encontrar la solución o inminentemente no va a llevarnos a ningún, por lo menos diplomático, no nos va a llevar a ningún lugar. Bueno, primero muchas gracias. No, Julio, gracias a ti por la invitación nuevamente. Yo veo esto como una versión siria del pacto Kennedy-Khrushchev. Y si me permite, para la audiencia, correcto, la audiencia no cubana, fue un pacto no escrito donde la Unión Soviética pues removió los misiles ofensivos de Cuba a cambio de que los Estados Unidos sacaran sus misiles de Turquía y le aseguraran que no tomarían partida en la política. Es un cambio político dentro de Cuba. Correcto, que le iban a, en efecto, ser un de facto guardián de la dictadura castrocomunista, desengavetando leyes antiguas de neutralidad, porque la usan cuando les conviene. Entonces, pues, la sacan y se han convertido en el guardián del régimen castrocomunista. Bueno, estamos viendo en efecto exactamente lo mismo en la versión de Siria. En otras palabras, la oposición siria, que lleva 2 años y medio en una contienda con el fin de concluir con ese régimen dictatorial, pues se ve en un estrecho muy difícil y vemos cómo hay un avance continuo de las exigencias del régimen del Al-Assad, ahora de que los Estados Unidos no solo es que no responda con armas a lo de la cuestión de las armas químicas que ocurrió el mes pasado, sino que no le dé armamentos a la resistencia. Y el problema de lo que concluyó con el pacto Kennedy-Khrushchev... No para interrumpirte, pero sí en realidad le está dando armas, lo que no le está dando armas quizás muy avanzadas, sino lo que le está dando son armas manuales, ametralladoras y ese tipo de cosas. Si quieren que realmente la oposición siria gane, le tienen que dar armas más sofisticadas. Exacto, armas más sofisticadas, antiaéreas, sobre todo, como le dieron a la Mujahideen en Afganistán cuando estaban combatiendo el ejército soviético. Los famosos SAM, eso de... Exactamente. Pero el problema de esto es las repercusiones que vienen hacia el futuro con lo que está aconteciendo, y lo vimos, y podemos mirar el modelo de la posición de los Estados Unidos y la Unión Soviética con el caso cubano, que cómo después surgió el muro de Berlín, y realmente fue una avalancha de la subversión del comunismo internacional y otros movimientos antisistema
a través de los años 60 y 70 a consecuencia de la interpretada debilidad de los Estados Unidos. El dirigente ruso Vladimir Putin ha hecho una declaración, un editorial en el New York Times, que básicamente es una injerencia en la política norteamericana, rompiendo todo protocolo. Por una expresión que el presidente Obama usó de que, y oí una crítica de Donald Trump, del pronunciamiento de Obama cuando dice que Estados Unidos es un país excepcional. Esa fue la palabra que utiliza Putin para criticar y al parecer Donald Trump está de acuerdo. Claro. Está de acuerdo que no, esa palabra es ofensiva en vez de es ofensiva para el resto de los demás. Pero bueno, nos tenemos, y esto hay que traer que a colación, para entender realmente lo que ha ocurrido con Putin y sus declaraciones en ese medio tan importante de los Estados Unidos, al teórico marxista italiano Antonio Gramsci y su noción de la hegemonía cultural, que en efecto es el implantar una serie de valores, una moralidad con afinidad a los propósitos políticos e ideológicos, o sea, es establecer una norma por medio del lenguaje, por medio de la ética, una ética que determinan es lo que debe ser. Ya. Y si leemos el lenguaje de Putin, tres cosas podemos hablar. Primero, Putin está desacreditando a las Naciones Unidas. Están diciendo que en efecto no resuelven nada. Ha dicho que lo que hay en Siria no es una guerra para la democracia. Yo creo que los dos han desacreditado a las Naciones Unidas. También los Estados Unidos ha desacreditado a las Naciones diciendo que el Consejo de Seguridad no puede hacer nada porque ellos han tratado de resolver este problema por mucho tiempo y tanto China como Rusia han vetado en el Consejo de Seguridad y no se ha creado ninguna resolución. Así que ambos han criticado. Pero es una traición de Putin porque yo diría que el Consejo de Seguridad de la ONU más bien ha servido los propósitos del despotismo internacional cuando ha bloqueado medidas para sancionar a determinados regímenes que han claramente violado normas internacionales. Yo creo que eso las Naciones Unidas lo que deberían de quitar, de que estos 5 países sean los únicos que tienen el derecho al veto. De acuerdo. Y hacerlo democráticamente y que sea la mayoría lo que determine. De acuerdo. Entonces habla de que lo que hay en Siria no es una guerra para la democracia. Totalmente incierto, porque quiere presentar la imagen de que esto es simplemente una lucha entre sectas fanáticas y que este hombre es el policía que se debe estar ahí. Pero Putin, un ateo profeso, pues habla de Dios en su mensaje. Habló de que aunque somos diferentes, cuando rezamos a Dios, cuando buscamos sus bendiciones, todos somos iguales. Entonces hay que entender, sí, somos iguales ante los ojos de Dios, pero Él no está ahí como un individuo hablando, Él está ahí representando un régimen. Y es un error hacer una equivalencia entre lo que hay en Rusia y la democracia norteamericana. No, totalmente, no hay duda ninguna. Entonces, pero eso es parte de la hegemonía cultural, o sea, el esquema de valores falso que quiere imponer para precisamente hacer esa equivalencia falsa y servir sus propósitos. Pero para poder llegar a Siria, y después yo he traído hoy unas profecías, le llaman oráculos aquí, del Antiguo Testamento de Isaías, que habla específicamente sobre Damasco y también sobre Egipto. Pero antes de poder leerte lo que significa esto, me gustaría entonces, porque me preocupó un poco cuando hiciste ese paralelo del Tratado Kennedy-Khrushchev. Es decir, si te entendí bien, para que nos entiendan bien los televidentes, estás diciendo que es posible que esto sea lo que está sucediendo ahora y que lo mismo que hizo Kennedy, Obama haga lo mismo y llegue a ese tipo de negociación donde no va a haber un cambio de gobierno dentro de Siria, donde se va a mantener el status quo y donde él se va a preocupar de no ser partícipe de hacer ningún tipo de cambio, que eso fuera totalmente lo opuesto que él había mencionado anteriormente. O sea, ¿eso fue lo que tú trataste de buscar? Correcto. Ese paralelismo? Correcto, correcto. Yo sí creo que la oposición siria tiene la posibilidad de ganar. Yo sí creo que el mundo estaría mejor. ¿Cuál oposición? Porque esa es otra pregunta también que hay que hablar. Hay muchos grupos de oposición. Hay un gobierno de transición,
hay elementos radicales y hay que entender, Luis, y recordarnos que todo proceso revolucionario, libertador, de descolonización, todo proceso de ese tipo que implica un cambio de régimen contiene elementos radicales dentro de ellos. No hay uno que no lo tenga. Pero también tenemos que pensar que hemos tenido recientemente experiencias de donde nos hemos envuelto directamente, como en el caso de Irak, y sin embargo hemos visto que hay un gobierno que en realidad no refleja una democracia, porque siguen los mismos problemas que habían antes, son sectores, los chiitas son los que más controlan, los sunitas no, entonces los sunitas ahora son los que están en rebeldía porque en realidad no están bien representados, porque es que la mayoría es chiita, claro, para ser honesto. Y aparte sigue la violencia, ya todos los días. En Irak hay 30, 40 muertos, es decir, que sigue ese pueblo sufriendo después de haber dejado una cantidad de muertos tremenda. Con la experiencia de Libia, que hemos visto que se puede decir que es una tierra de nadie, donde no hay ni cooperación para poder traer a los responsables de los muertos en Benghazi, de los norteamericanos que asesinaron en Benghazi. Donde estamos viendo un Egipto que nos envolvimos también y vimos el problema que ha pasado, que ahora yo creo que le ha hecho más daño a la democracia que beneficio, de la manera que se ha sacado a este señor Morsi y a los hermanos musulmanes de ese organismo, que sin lugar a dudas buscaban ese extremismo también. Ahora estamos viendo algo hasta peor, en los cuales de verdad, honestamente, no vislumbra nada de una democracia. Y que todas esas experiencias nos ayuden a nosotros para decir, estamos haciendo la cosa correcta, nos equivocamos con Saddam Hussein y tenía aquello controlado y fuimos nosotros los que aportamos a ese desbarajuste. Ahora vamos a hacer lo mismo en Siria y que se mantenga entonces Assad por el temor ese y que ese pueblo siga siendo subyugado. Mi óptica, Luis, del tema del Medio Oriente es un poco más optimista, en el sentido de que quitando Israel... ¿Me has dicho como, pesimista? Bueno, quitando Israel, que básicamente es como claro, una isla solitaria dentro de un mar de despotismo. Sin embargo, es una realidad el decir, bueno, hay que seguir manteniendo a estas dictaduras, contar de que evitar peores cosas, es un error y es dejar al día de mañana problemas peores. Yo creo que hay que entender la democracia es un proceso, es engorroso y sin lugar a dudas, en lugares donde, lo vimos en Yugoslavia, en lugares donde precisamente había un régimen de mano dura, manteniendo divisiones dentro de la sociedad, a la vez que existen libertades de expresión, de movimiento, pues a veces sin lugar a dudas se sale. Y yo creo que eso, la clase política del mundo libre tiene que comprometerse y entender que la democracia es un proceso. Y volvemos, en esta gran nación hubo una guerra civil años después de su independencia para resolver el problema de la esclavitud entre los diferentes estados, bueno, o sea, nociones elementales, interpretaciones de lo que es propiedad y todo eso. Pues yo no creo que la guerra de secesión en los Estados Unidos fue por la esclavitud. Esclavitud fue un factor, pero habían otros intereses unidos a eso que fueron los que provocan esa guerra tan fratricida, sin lugar a dudas. Pero hiciste un buen ejemplo cuando hablaste de Yugoslavia. Pero Tito, que era el jefe, aunque era un hombre de corte dictatorial, pero Yugoslavia comerciaba con todo el mundo, aunque era parte de ese sistema, de ese bloque, pero era abierto. Y al quitar a Tito, ¿qué creó? Una guerra terrible, una separación de una nación, se separaron y se hicieron cuántas naciones, unas cuantas, y hubieron atrocidades, porque tenemos que recordarnos de Milosevic, que aunque murió en la prisión de un infarto, pero fue un hombre que fue llevado allá por los crímenes de guerra, más otros también. Sí, en otras palabras, que tratamos de resolver aquel mal que no había provocado tanto problema a otro que creó una infinidad de problemas, sin lugar a dudas. ¿Pero cuál es el resultado hoy? Bueno, el resultado de hoy es que siguen estando divididos, ya no es una nación, son pequeñas naciones chiquiticas en las cuales siguen con muchos problemas internos porque no se han podido consolidar. Esperemos que a lo mejor algún día pueda lograrse el objetivo, pero estamos hablando de qué cantidad de años. Puede en estos momentos Estados Unidos, con la crisis que tiene dentro del país, seria,
no solamente económica, sino de índole, y ahí sí lo digo, quizás racial, y en el problema de los inmigrantes en los Estados Unidos, que son factores determinantes. Dedicarse a esto sin saber cuál va a ser ese resultado que pudiera conllevar a que otros escenarios se envuelvan en esta situación. ¿Puede Estados Unidos en este momento enfrentarse a ese problema? Mira, el ejemplo, volviendo a Yugoslavia, porque sí lo podemos traer a colación con lo del Medio Oriente, cuando vemos los determinados países que han surgido, que sí tienen democracias incipientes, yo te diría que están en una mejor situación, y hay que entender que Yugoslavia, igual que Siria, igual que la mayor parte del Medio Oriente, es un diseño artificial. Entonces, pues claro, cuando la mano férrea del dictador se suelta, pues tiende a haber estos procesos. Pero ahí volviendo, cuando vemos los ejemplos, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el caso después con Japón, con Italia, donde hubo una inversión económica por parte del mundo libre para asegurar que la democratización cogiera raíces en esos recién liberados países. Yo creo que esa inversión hay que hacerla en el Medio Oriente para mirar hacia el futuro con más tranquilidad. Yo quiero hacer esta acotación porque es importante, porque en el caso de Milosevic, en la guerra fratricida que tuvo, la tuvo también con musulmanes que vinieron, y ellos como cristianos se vieron que estaban heridos. Y en Siria, ahora hemos visto una situación, no al nivel de aquello, pero un poco parecida, porque hay un pueblo, Amul, creo que se llama un pueblo en Siria, que todavía hoy en día se habla de el lenguaje o el idioma que hablaba Cristo en aquella época, el arameo, que son cristianos. Posiblemente ese sea uno de los pueblos más antiguos que existen en estos momentos, siendo atacados por los rebeldes, que al parecer esos rebeldes son de grupos sectaristas de extrema musulmana, Al-Qaeda. Y ha tenido que ser el ejército de Assad, ese hombre déspota, ese hombre terrible que ha matado más de 100.000 seres humanos, el que tiene que ir a defender a esos cristianos que están de acuerdo con Assad porque se sienten protegidos. Quiere decir que esos grupos que venían a traer un nuevo amanecer a Siria ya empiezan con ese comportamiento. Es decir, que es más complejo que como quizás las personas. Y quise hablar esto, hoy traje un pasaje bíblico, no, esto no es nada religioso, pero es un pasaje bíblico, y lo traje de su libro para no cometer errores. Y déjenme decirle que esta es una edición de los años 40, es decir, que no está viciada con las cosas modernas, como tenemos en la pantalla. Y entonces aquí quiero leer esto porque hablan de Damasco. Damasco, que hoy es el que está a punto de desaparecer. Y entonces él habla como el oráculo sobre Damasco, como una profecía sobre esto y qué es lo que pasaría si Damasco es destruida. Y estamos viendo que puede estar borrada del mapa. Dice, ver a Damasco borrada del número de la ciudad, es decir, que desaparece como ciudad. No es más que un montón de ruinas, sus ciudades desiertas para siempre. Sirven de majada a los ganados, es decir, a los animales. Allí duermen sin que nadie los espante. Así que no va a haber nadie que los controle. Ya no hay ayuda para Efraín, como dice aquí, ya no existe el reino de Damasco. Estamos ante la antesala de esa profecía. Aquí también habla de Egipto, de donde hay hermanos contra hermanos luchando, que es lo que estamos viendo. Estamos nosotros ante la antesala de algo que quizás queremos analizar y tratar de buscarle una solución ante algo que va a suceder, porque aquí también ellos hablan en otros pasajes del regreso al pueblo prometido del pueblo de Israel, y ya eso sucedió, y que esto pueda ser igual y que estemos nosotros tratando de divagar y analizar algo que en realidad no controlamos y que va a suceder. Bueno, yo me alegro de la referencia que tú has sacado de la Sagrada Escritura, y como creyente, pues sí creo que sin lugar a duda esa tierra tiene un propósito especial en los planes de Dios. Depende de nosotros saber interpretar, porque precisamente dentro de esos planes divinos está que nosotros podamos descifrar, digamos, determinados lecciones que de ahí se sacan para actuar justo y debidamente. Pero si te entiendo, lo que quieres decir que nosotros podemos cambiar esa profecía, es decir, la podemos cambiar
es decir, que Damasco no desaparezca, que no la encontremos en ruina. ¿Nosotros podemos hacer esos cambios o son cosas que ya van a suceder, como los del pueblo hebreo, que nosotros no tenemos control para cambiar, sino lo que tenemos es que asimilar y aceptar lo que va a suceder? Pregunto como una pregunta. Yo creo en la predestinación, así que pues yo te digo que no podemos cambiar. Hay determinadas cosas mínimas que se pueden cambiar, pero lo que está escrito no podemos cambiar. Pero anteriormente hablábamos cuando tú me leíste y yo te dije, eso es lo que va a ocurrir, el debacle si la oposición siria pues pierde, si la oposición siria es aniquilada. Pero si gana esta posición que está atacando a estos cristianos y que le está diciendo que no pueden profesar más esa religión, es parte de esa oposición. Entonces, ¿cuál oposición estamos hablando? Mira, yo creo que se puede sacar un síntesis en el sentido de, tenemos dentro de las fuerzas de la oposición, sin lugar a duda, un elemento muy feroz, muy yihadista. Dentro de las otras filas está un gobierno dictatorial, socialista, Baath, que también tiene yihadistas, chiitas, pero hay el pensar que los árabes, que los sirios en este caso, no quieren la democracia, que no la entienden. Ese determinismo cultural yo no lo acepto. Yo creo que sí hay verdades universales que nos viene como derecho natural, y personas, aunque profesen otra fe, aunque tengan otro camino a encontrar a Dios, se puede encontrar como la historia nos ha demostrado que en esa misma tierra convivían judíos, cristianos, todos juntos, y musulmanes. ¿Crees tú que cuando el presidente le habló a los norteamericanos, los convenció para que lo sigan a él? Muchos dicen que fue un poco ambiguo en su discurso. ¿Cómo tú lo analizas? ¿Crees que van a cambiar la posición del pueblo norteamericano y de los representantes de ese pueblo? ¿Van a cambiar para darle el apoyo a cualquier decisión que él quiera tomar, ya sea a la guerra o a cualquier negociación, aunque no sean los mejores intereses del país? Mira, en inglés hay una frase que te dice, you're damned if you do and you're damned if you don't. Entonces, en este caso quiere decir que quedas mal si actúas y quedas mal si no actúas. La vacilación que el presidente ha demostrado, dejando de que otros actores políticos, dejando que imponderables decidan qué es lo que va a hacer, realmente a mi juicio, defraudado a la sociedad norteamericana. Porque si bien había una mayoría que no apoyaba una respuesta bélica, de pronto ven y dicen, pero qué fácil cambió. Si lo que ayer había que hacer de pronto ya, y sobre todo cuando tomamos en cuenta que los propios agencias de las Naciones Unidas encargadas de supervisar este tipo de desarme de armas nucleares, lo ven muy difícil. Los acuerdos en tiempo requieren 75,000 soldados en la tierra para implementarlo. Y aparte tenemos la experiencia de la Irak de Hussein, con más de 16 violaciones de las resoluciones de seguridad nacional. Tenemos a Corea del Norte en buques que vienen de Cuba cargando armamento. Así que violaciones, ya de sobra se sabe que estos acuerdos solo sirven para dilatar determinados procesos, en este caso de fortalecerse la dictadura. Entonces, ¿tú crees que él está en una posición muy débil ante el Congreso y ante la nación para tomar una decisión? Cuando una persona se siente así como acorralada o se siente demasiado débil, trata de aparecer o crear una imagen de que es la persona más fuerte y con la más información posible. Entonces, ¿tú crees que el presidente va a atacar y que de aquí no va a haber ninguna negociación diplomática para solucionar el problema? Yo creo que el primer ejecutivo de la potencia más grande del mundo tiene que demostrar liderazgo, cosa que el presidente Obama no ha hecho. No lo que Julio quiera hacer, sino lo que tú crees que Obama quiere. Yo no creo que va a atacar. Yo no creo que va a atacar porque este proceso tendría que quebrarse en lo obvio. Mientras se esté quebrando, oculto, en otras palabras, como esto no hay forma de probar, si aquí el problema fuera solamente la destrucción de armas químicas, pero hay problemas mucho más grandes, que desde entrada este presidente dijo que él no estaba comprometido con eso, que eso ha sido la queja de determinadas personas, que él ha dicho que él no iba a cambiar, a promover un cambio de régimen ahí, sino esto era un ataque por lo que ocurrió el 21 de agosto con las armas químicas. Entonces, si eso solo era el problema, y
y Putin y Al-Assad logran de manera encubierta entretener a la comunidad mundial, pues Obama puede cantar victoria dentro de su prisma equivocada, porque yo creo que aquí hay un panorama mucho más grande. Putin surge como el ave fénix. Totalmente. A nivel internacional como el hombre que quizás buscó una solución. Exacto, es el Khrushchev Kennedy de la era moderna que resolvió cuando realmente lo que ha resuelto sus propios intereses con su base naval y mantener su presencia ahí. Claro. 30 segundos, porque ya se me acabó el tiempo prácticamente. ¿Piensas tú que estamos en la antesala de la eliminación de las Naciones Unidas y la creación de otra cosa nueva, híbrida, por esta situación? Nadie cree en las Naciones Unidas. Sí, nadie cree, pero van a seguir jugando el juego porque recuerda que las Naciones Unidas representa, es una industria de los que trabajan ahí, de manera de que no, las Naciones Unidas está aquí para quedarse. Ojalá hubiera un foro internacional compuesto de democracia donde hubieran realmente determinadas condiciones para pertenecer, pero la clase política democrática lamentablemente no tiene ninguna inclinación. Te agradezco muchísimo, Julio. Yo creo que de verdad hemos hecho un programa que le ha ayudado a la persona quizás a reflexionar un poco y a entender un poco más esta dinámica que es bien confusa. Y a ustedes los veo el próximo domingo, a esta misma hora, con otro programa. Estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.